Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto es Nocturno. En el mundo de la literatura, en lo personal, mi género preferido es la poesía, y para hablar de poesía hay mucho que abarcar y mucho que decir. Sin embargo, esta lista está elaborada con el fin de dar a conocer a aquellos quienes son considerados como los poetas más influyentes del universo literario. Un japonés empezaría quizá por Matsuo Basho, igual que un chino lo haría por Li Po. Alguien con apego a las letras clásicas nos hablaría de Virgilio y de Homero, cuya existencia misma se discute, mientras un profesor de literatura medieval recordaría con vehemencia las figuras de Dante Alighieri, Chaucer o Jorge Manrique. Después de los clásicos y grandes maestros, podemos hablar de enormes poetas como Shakespeare, los archienemigos Góngora y Quevedo, o el prolífico Lope de Vega, Heine o el arrebatado Lord Byron. Mientras que el siglo XIX trae multitud de autores y tendencias divergentes, Allan Poe, Whitman y Dickinson emergen con fuerza en la joven nación estadounidense, y los simbolistas franceses, encabezados por Rimbaud y Baudelaire, crecen con un movimiento aparte. El siglo XX alcanza nuevas alturas en castellano gracias a los versos de Neruda, Vallejo, Benedetti, Lorca, Salinas o Miguel Hernández, en donde para estos tiempos es un mundo poético totalmente distinto al que conocieron los viejos grandes maestros. Hay un buen puñado de escritores que se suelen mencionar siempre que se habla de los mejores poetas de la historia. Quizá sería más correcto hablar de los más influyentes o los más conocidos, pero intentaré, de todos modos, repasar algunos nombres a modo de resumen de la larguísima tradición poética de la que tenemos conocimiento. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Si bien Shakespeare es reconocido principalmente por su obra como dramaturgo, también escribió poemas. La obra poética del autor se comprende de un total de 154 sonetos y está considerada como una de las obras más importantes de la poesía universal. Shakespeare fue pionero en el uso innovador de la forma y estructura gramaticales, lo que incluye los versos sin rimas, los superlativos y las expresiones o palabras formadas a partir de otras existentes. Los temas de sus obras son a menudo experiencias universales tales como el amor, la envidia o la ambición, por lo que los espectadores de diferentes épocas, culturas y posición social entienden y disfrutan de su obra, en especial de su riqueza lingüística. El soneto 18 es sin duda uno de los más aclamados de toda la colección de 154, y es que su formato, repleto de comparaciones, metáforas y paralelismos para describir el amor platónico que se siente hacia el personaje, hace que se convierta en uno de los más especiales. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español del posromanticismo. Aunque en vida ya alcanzó cierta fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos obtuvo el prestigio que hoy tiene. La inmensa fama literaria de Bécquer se basa en sus rimas, que iniciaron la corriente romántica de poesía intimista inspirada en Heine y opuesta a la retórica y ampulosidad de los poetas románticos anteriores. En sus poemas aborda temas como el sueño y la razón, la idea y la palabra, la mujer ideal y la mujer carnal, o la aristocracia y el pueblo.
Becker, además de ser un hombre de letras, también estuvo muy relacionado con el mundo de la pintura. La crítica literaria del momento no acogió bien sus poemas, aunque su fama no dejaría de crecer en los años siguientes. Las rimas, tal y como han llegado hasta nosotros, suman un total de 86 composiciones. Volverán las oscuras golondrinas. Así comienza una de las rimas más conocidas de este poeta del romanticismo, un hombre que supo plasmar en su obra sus múltiples contradicciones, que pertenece a la rima 53 de su obra poética. Walter Whitman fue un poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Whitman fue el primer poeta que experimentó las posibilidades del verso libre, sirviéndose para ello de un lenguaje sencillo y cercano a la prosa, a la vez que creaba una nueva mitología para la joven nación estadounidense, según los postulados del americanismo emergente. Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, en particular por su libro Hojas de hierba, descrito como obsceno por sus abiertas referencias a la homosexualidad. Hojas de hierba no tiene mucho que ver con Las flores del mal de Baudelaire, ni con El romancero gitano de García Lorca, pero los tres suelen considerarse entre los mejores libros de poemas que ha dado la literatura universal. Muy alejados de todos ellos están, por ejemplo, La energía de los esclavos de Leonard Cohen o El amor es un perro del infierno de Charles Bukowski, quien con su famoso realismo sucio puso en palabras otra clase de imágenes y de vivencias. Canto de mí mismo, compuesto con una sobreabundancia de referencias y de conceptos en la imagen, ha sido considerado el poema más lúcido y detallado que se ha escrito sobre la democracia, y donde el poeta se imagina a sí mismo hablando por todos los norteamericanos. Félix García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, fue un poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. El modernismo de Rubén Darío ensalzó los sentimientos y el entorno. En particular, recuperó rasgos y momentos de la historia latinoamericana y cuestionó las actitudes sociales por medio de fabulaciones complejas pero ilustrativas. Darío es considerado el padre del modernismo como movimiento literario en Iberoamérica, camino que inició la publicación de dos de sus obras más importantes, Azul en 1888 y Prosas profanas en 1896. La primera es una recopilación de poemas y prosas escrita cuando estuvo en Valparaíso, Chile. Venus es un poema que está incluido en la obra más celebrada de Rubén Darío, titulada Azul, publicada, como ya dije, en 1888. Se trata de un soneto en verso de arte mayor. En este, Rubén Darío alude al amor incierto, a la distancia insondable entre los amantes, cuyas realidades ajenas parecen imposibles de saldar. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español. La aportación más importante de Federico a la política cultural de la República fue sin duda la organización del teatro universitario La Barraca, grupo que dirigió junto con Eduardo Ugarte y que a partir del verano del 32 representó obras del teatro clásico en español en diversos pueblos de España. Sin embargo, a diferencia de Góngora, Lorca es un poeta caracterizado por su condensación expresiva de contenidos, además de frecuentes elipsis, es decir, supresión de palabras.
Sus metáforas relacionan elementos opuestos de la realidad y transmiten efectos sensoriales entremezclados. En el barco sobre la mar y El caballo en la montaña son de los poemas más populares de García Lorca, ya que ha sido musicalizado varias veces. En estos versos se encuentran en Romancero gitano, publicados en 1928. El poeta retoma la temática gitana para contar una historia de dolor y muerte. Sobre la poesía, asegura que es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Poe es considerado el padre del cuento de terror psicológico, fue asimismo precursor del relato detectivesco y de la literatura de ciencia ficción. Misterio, aventura, misticismo, constante atracción y una atención a los detalles impresionante, realismo y ficción encadenados de una forma única, en obras tan atrapantes como perturbadoras. Poe fue todo eso y más. Por eso, su nombre es prácticamente un sinónimo de calidad literaria, aunque en su obra literaria, como ya he mencionado, sus cuentos tienen más relevancia que sus poemas. En lo particular me encuentro muy influenciado por esta gran combinación entre cuentos y poemas que hemos tenido gracias a las brillantes de su obra literaria. Edgar Allan Poe sería uno de los máximos representantes del romanticismo. Se muestra más apegado a las perturbaciones de Byron, a los embates de la conciencia y el instinto humano, que a la frescura y luminosidad de Goethe. El Cuervo es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1845. Constituye su composición poética más famosa, ya que le dio el reconocimiento internacional. El Cuervo dijo: «Nunca más sea esa palabra nuestro signo de despedida. Pájaro o demonio», grité, levantándome. «Vuelve a la tempestad y a la orilla plutoniana de la noche. No dejes ninguna pluma negra como señal de esa mentira que tu alma ha hablado». Pablo Neruda, seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, fue un poeta y político chileno. Un gran poeta como él logró destacar en la historia como uno de los mejores, gracias a distintas obras destacadas de su creación, entre las que podemos mencionar los versos del Capitán, 20 poemas de amor y una canción de amor desesperada, o España con el corazón, entre otras. Uno de los poetas más importantes de la literatura mundial del siglo XX, la influencia de su vida y obra trasciende el ámbito literario, permeando todos los campos de la cultura popular y académica, la historia política y social de su país. En 1971 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. Su obra comprende 45 libros, más diversas recopilaciones y antologías que han sido traducidas a más de 35 idiomas y estudiada en las principales universidades y centros de investigación literaria. El amor, la sensualidad y la nostalgia. Así, desde el inicio, Neruda dará el tono con el que se aproxima el amor, como experiencia sensorial, como tacto, como temperatura. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega y haces saltar el hijo del fondo de la tierra. Poema 20, sin duda, este es una de las creaciones más citadas de 20 poemas de amor y una canción desesperada, la obra más famosa del poeta.
Sin lugar a duda, la lista sigue y sigue. El orden aquí establecido no tiene niveles de importancia, simplemente he mencionado los que para mí, a título personal, son los poetas más influyentes de la historia. Podemos mencionar a muchísimos más y grandes poetas, quizá para algunos más reconocidos que los aquí mencionados. Sin embargo, este tema da para hacer una cantidad extravagante de videos, sin dejar de mencionarles que con la finalidad de no incurrir en ninguna falta, para la siguiente entrega de la serie de estos videos haremos el mismo listado, pero esta vez con las poetisas más influyentes de la historia. Recuerda que no dejo de leerlos en los comentarios. Espero que este video haya sido de su agrado. Si tienes algún tema en particular del cual te gustaría que se hablara en los videos que hacemos, no olvides dejármelo en la caja de comentarios. Si llegaste hasta esta parte, no te olvides de darle like y compartir. Esto fue Nocturno.